Ahora sí, Álvaro, sí tenemos claro el resultado de las elecciones que pasaron el pasado domingo 4 de febrero. Y el panorama político ha cambiado en lo sustantivo, en aspectos en que podían sorprender en algunos de esos detalles. No era tal vez una sorpresa y no era inesperado que ganara el Partido Restauración Nacional de Fabricio Alvarado, porque todas las encuestas venían colocándolo a él adelante. Sí. Todavía el miércoles anterior al día de las elecciones, las encuestas todas lo tenían bien adelantado a él. Había salido mucho más alto Castro y se fue no importa, pero digamos aquí primero Fabricio no había dejado el primer lugar, que se mantuvo, y se sabía obviamente que iba a incrustarse como uno de los candidatos poderosos en la segunda vuelta. La segunda vuelta ya era inevitable también, los porcentuales no daban para entender que alguno de esos candidatos por sí solo podía sacar 800,000 votos. Desde el inicio del proceso y más bien la suma de 3 candidatos apenas da eso, ¿verdad? Entonces, ahí eso estaba claro. Juan Diego Castro venía en caída, ya las encuestas lo tenían en caída y en descenso vertiginoso que no garantizaba que fuera la segunda vuelta, y la disputa estaba entre Antonio Álvarez, Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado, que de esos tres era el que venía mostrando un ascenso permanente. Rodolfo Pisa lo mostraba pero lentamente. Yo siento que Antonio se había estancado con posibilidades de caer, y en el resultado final sucede que entra Carlos Alvarado, que no era tampoco algo inesperado. ¿Por qué? Es que desde que se metió Tom fue que lo levantó. Bueno, le ayudó, indudablemente que sí, pero además es el candidato del gobierno. Sí. Es el candidato oficial. Bueno, pero eso no es nada bueno. No, pero le da fuerza institucional, le da fuerza. Claro. No era una cosa que podía despreciarse, no era un candidato débil. La compañía de Otón Solís, sin lugar a dudas, me parece a mí que contribuyó bastante a levantarlo en esa etapa final y a darle una confianza de la gente que es, digamos, purista dentro del PAC, en el buen sentido de la palabra, para contrastar con el otro purismo de Fabricio, y en ese sentido le dio fortaleza. Pero aquí uno de los elementos importantes es que por primera vez Liberación Nacional queda fuera de una opción de gobierno. Es decir, cuando ha perdido gobierno, ha perdido gobierno. Van a las elecciones, ganan la unidad y perdía Liberación. En segundas vueltas, 2002 y 2014, Liberación entró clasificado, pero ahora no entró. No, definitivamente. Quedó desplazado. Y en ese sentido quedó en un tercer lugar, para decirlo literalmente, fuera de toda capacidad de decisión. Lo interesante, me parece a mí, es que finalmente la gente de Liberación le da fortaleza a sus diputados, manteniendo casi la misma fracción. Uno menos. De 18 pasan a 17. En ese sentido uno puede entender lo que las encuestas también reflejaban, que era que la masa compacta de Liberación era efectivamente sólida, fiel, seguidora del partido, representaba en las encuestas un 23% permanente, constante, que es más o menos lo que se refleja en la cantidad de diputados que saca Liberación, que lo vuelve a convertir en la fracción más grande dentro de la Asamblea Legislativa. Pero provoca a su vez que Fabricio, con la cantidad de votos que saca, genera una fracción muy grandota, casi similar a la de Liberación de 14 diputados, porque en el pasado quien más había sacado diputados en ese volumen fue el mismo PAC, 13 diputados en el actual gobierno. ¿Verdad? Y de ahí en adelante no habían subido las fracciones legislativas, salvo Liberación, en una cantidad mayor. Entonces esto ya pone un escenario diferente. ¿Por qué? Primero, Liberación y Restauración Nacional, ¿verdad?, no son partidos tan antagónicos
desde el punto de vista del modelo de desarrollo económico, del Estado, de la concepción de Estado. ¿Liberación cuál? Y restauración. No, ellos no tienen diferencias sustantivas en programa de gobierno. Están más o menos de acuerdo en déficit, más o menos de acuerdo en gasto, más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer en algunas políticas de Estado, lo cual hace que tengan un potencial enorme de reconstituir el bipartidismo parlamentario, porque solo ellos tienen la mayoría parlamentaria de 31 votos. Con eso pueden hacer diabluras. Pero, Vladimir, aunque no le guste hacer diabluras a Fabricio. La lista de diputados de ¿cómo se llama? Restauración. De restauración. No le encontrás ningún peso en la cola, con todo respeto. Entonces, que no necesitan. Y ahí, claro. No. ¿Por qué no? No. Es que, perdón, es que a nivel parlamentario sí se necesita, no se necesita a nivel de ejecutivo donde se resuelven las cosas. A nivel parlamentario, donde todo se debate, pues sí se necesita. No, ahí tienen un juzgado, Carlos Avendaño. ¿El único? Bueno, para empezar es un experto en asuntos legislativos, ha sido 2 veces diputado. Sí, yo sé, pero es el único. Entonces, Carlos Avendaño sin lugar a dudas va a ser, si no jefe de la fracción, puede ser hasta presidente del Congreso, ¿verdad? Sí, ya Liberación está proponiendo para presidenta del Congreso a Aida Montiel Héctor. Sí. ¿Verdad? Bueno, ahí va a haber una negociación, obviamente. Pero al final de cuentas, Carlos Avendaño es una persona experta que maneja la cuestión parlamentaria y que además... Pero que requiere compañía. No, pero ya es que la compañía es suave. 14 diputados, 7 de ellos son pastores. Sí, no van a estar ahí echando discursos en otras lenguas, ni tampoco improvisando cosas, porque ya, a propósito de una entrevista que le hicieron a una diputada 7 pastores sin ovejas. A una diputada electa de Limón, donde evidenciaron obviamente que no sabía nada del abecedario político y nada del abecedario legislativo, ¿verdad? Sí, así. Era analfabeta por desuso, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Analfabestia política. No, totalmente. Sí. Analfabeta total, política y legislativa. No conocía nada de nada, no tenía ni siquiera conceptos de qué era déficit ni qué era de esas cosas, ¿verdad? Entonces, con base a eso, inmediatamente el Partido Restauración tomó una decisión de decir: ninguno de los personajes que salieron electos van a dar declaraciones a la prensa, van a opinar públicamente y los van a meter en una encerrona de preparación, obviamente, y además tiene que ser así también. De entrada, estos 2 meses a la Asamblea Legislativa tienen que darles muchos insumos para que ellos puedan llegar mejor. Y como buenas ovejas que son, ¿verdad?, van a seguir al pastor de la Asamblea Legislativa, que probablemente va a ser Carlos Avendaño. Entonces Carlos Avendaño echará sus discursos en el plenario legislativo, y con base a eso ellos votan en línea. Ese va a ser el comportamiento, me parece a mí, que va a empezarse a manifestar. No necesitan que hablen. Ahí en la Asamblea Legislativa hay diputados que nunca hablan, votan. Hay unos cuantos que hablan y algunos hablan en exceso, ¿verdad? Ahora, una cosa, Vladimir, el problema está basado en las comisiones legislativas, donde tienen que distribuirse 14 diputados en 22 comisiones. Pero estamos hablando, para poner un ejemplo, estamos hablando del medio circulante, del dinero, pero no del fundamento que crea el desarrollo de un país. El otro día estaba escuchando, no recuerdo quién era, pero muy certero, no recuerdo, creo que era de la Unidad. Bueno, que comentaba que la juventud, que tenía otros intereses, muy alejados de la política electoral, muy alejados del concepto gobierno, del concepto desarrollo nacional,
estaba muy pegado a sus celulares y a sus relaciones cotidianas con la tecnología y con todo esto, y que entonces se había aglutinado alrededor de un candidato que desde el punto de vista personal era atractivo, ha manejado muy bien, voy a usar un término que tal vez no le gusta a él, la demagogia electoral. Muy bien, la ha manejado como si tuviera un expertise de años y no lo tenía. Y sin embargo, ¿de quién hablamos? ¿Cómo se llama el candidato? Fabricio. De Fabricio. Bueno, la conclusión que yo saqué es que no solo la juventud, la clase media, hablando desde el punto de vista de edad, también ha sufrido tremendamente un desapego total de los problemas nacionales, de los problemas que deben preocupar a un país para su desarrollo. Se preocupan, en este momento son monetaristas, están pensando en problemitas a veces nimios de factura corriente, de problemas de cómo anda el dólar, de cómo anda tal cosa, y se han despegado de los intereses nacionales. Entonces, si tú sumas eso con esa juventud, tienes ese partido enorme, agregándole un factor, el factor religioso. Definitivamente se ha planteado el factor religioso. Para mí, el que provocó esa situación fue el gobierno. Yo diría que la vicepresidenta que provocó esa consulta ¿cómo se llama? A la Corte de Justicia, Corte Interamericana de Justicia, provocó una respuesta que desató un movimiento gigantesco de rechazo. Y ahí sale de 3 puntos a 26. Esa es la realidad. Es decir, eso se dio en cuestión de 3 meses. Ahora, eso quiere decir que no es sólido eso. No me atrevería a decirlo, no sé, porque depende del comportamiento futuro. Si es que asumen un gobierno realmente, ellos, dependerá de su comportamiento, de su racionalidad en el manejo de la cosa pública, el que se consoliden. Yo tengo serias dudas. Perdone toda la disquisición. No, vamos a ver. Cuando yo estudiaba en la universidad hace muchos años, constituimos un grupo político de acción universitaria, se llamaba Frente de Acción Universitaria, y era un grupo político. En el buen sentido de la palabra, era un grupo de agitación, un grupo de pensamiento, un grupo de organización y de movilización de estudiantes, ¿verdad? En ese sentido, nos preocupábamos no solo los problemas de la universidad, sino de los problemas del país. Pero en esa época había también un grupo organizado del Partido Liberación Nacional, Sí. Había un grupo organizado de los socialcristianos o demócratas cristianos que venían desarrollándose. Se llegó a crear incluso un grupo muy opositor a nosotros del Movimiento Costa Rica Libre, con el cual teníamos debates en la universidad. Y se desarrolló una cultura política de discusión de temas nacionales, obviamente de temas universitarios, y de movilización y organización de gentes. Eso se ha debilitado mucho. Hoy los partidos grandes, clásicos, tradicionales, no tienen esas frentes de lucha estudiantil como los teníamos nosotros. Carecen de alma. Pero también Partido Liberación Nacional, el Partido política. Vanguardia Popular o Comunista,
la Unidad Social Cristiana, tenían organizaciones sindicales propias. Ajá. Ah, bueno. Sí, sí. Entonces había una proyección ahí. Con fundamentos Habían muy diferentes a los organizaciones campesinas propias. Claro. Había una organización social que se fue debilitando en la práctica. Algunas existen, pero debilitadas. Hoy el movimiento estudiantil no es comparativamente parecido a lo que nosotros teníamos como movimiento intereses muy estudiantil. superficiales. No, Esa es la tienen realidad. muchachos capaces, inteligentes. y Pero todo eso que estabas hablando. Pero no tienen proyección, no hay era discusión. el alma de la nación, ahí estaba distribuida, pero ahí estaban los fundamentos serios sobre los enfoques nacionales. Pero también el Partido Liberación Nacional tenía capacitación Sí. de líderes juveniles, la Unidad Social Cristiana los tenía, el Partido Comunista los tenía, el Partido Socialista los tenía, en fin, había una capacitación y eso iba generando una gran cantidad de líderes juveniles que se fueron incrustando lentamente, algunos en institucionalidad, especialmente de Liberación y de los social cristianos, porque tenían opciones de hacerlo así, y fueron desarrollando una casta política. Eso se dejó de lado, se fue perdiendo. Totalmente. Y totalmente. ya no se preparan los líderes juveniles de esa manera. Realmente ahora es más espontáneo. Algunos logran desarrollarse con mucha capacitación, con mucho esfuerzo. La Unidad Social Cristiana, su presidente juvenil es un muchachillo súper capacitado, talentoso, ¿Quién es? inteligente. No recuerdo el nombre, pero me ha tocado hablar con él. Lo he visto en entrevistas y brillante, ¿verdad? Sí. Este partido de John Vega, Sí, sí. Él particularmente. es muy él capaz. también, pero me tocó oír debates de una candidata a diputada por Heredia que me pareció formidable la muchacha. Sí. Para mí una mocosilla, una muchacha ya profesional, pero digamos una jovencita súper buena, muy capacitada, eso se ve que tienen escuela, que van formando liderazgo, que van desarrollando. Los otros partidos, uno sentía mucha debilidad estructural en eso. Sobre todo Algunos, viven en eso. algunos candidatos a diputados de algunos partidos se la jugaban con alguna maestría, ¿verdad?, para el debate y eso. La muchacha del Libertario en Guanacaste, excelente, pero es una profesional muy talentosa, se la jugaba muy bien. Y el Libertario Pero- desapareció. ¿Ah? Pero eso, digamos, para señalar así, partido. sin que fueran resultado de una formación interna de partido. Sí, no. Ahí fue el azar, la espontaneidad. Sí, Entonces, esa gente careció de liderazgo y de formación de líderes jóvenes. Las iglesias, ahora vamos a las iglesias, estas no católicas, ¿verdad?, Muy bien organizadas. que vienen desarrollándose desde los 80s, son gente que estudia la Biblia. ¿Ah? Sí, sí. Así como algunos estudiábamos el manifiesto comunista, ellos estudian la Biblia. Biblia, Ah, bueno. así es. Y la estudian y la dominan y la llegan a entender y a identificarse. Y es una manera de interpretación del mundo y hasta de acción sobre el mundo. Si Marx decía que el mundo no había nada más que contemplarlo, sino que transformarlo, ellos también a partir de su interpretación bíblica tratan también de transformar su mundo y el mundo de todos. Ah, bueno. Ah. Sí, no es de ellos. Ellos tienen activistas. Claro que Tienen gente disciplinada, Claro. tienen gente que si les dan una directriz a modo de una directriz política, en este caso religiosa, de ir a votar por tal candidato religioso, van muy disciplinadamente y lo hacen, Tengo el conocimiento en una mesa. Perdón, qué interesante eso que estás diciendo, porque de esa disciplina, llamémosle así, carece la Iglesia Católica. Muy dispersa. No, estamos de acuerdo. Bueno, los individuos tienen fe y algunas señoras son extraordinariamente, voy a usar un término que les va a molestar, pero es cierto, fanáticas de eclesia más que del concepto religioso. Pero carecen de disciplina como grupo. No hay. Tú hablas de, yo soy católico, apostólico, romano, yo soy el otro. Sí, bueno, pero este católico, apostólico y romano no tiene ninguna relación con este otro católico, apostólico y romano. No tienen
No, unidad. la Iglesia Católica tiene sus grupos de estudio, de Pero muy pequeños. formación, en comparación con de lo que atención tienen espiritual de la gente joven y de la gente Sí, medianamente sí. joven, etcétera. Una consuegra mía juega un papel en esas cosas y uno la ve ahí trabajando en la formación de esto, pero es una cosa como que uno la ve débil estructuralmente. Sí, incipiente, llamémosle. Débil. Sí, Eso sí, es, así así es. es. Mientras que en este otro grupo no, son activistas. Uf, tremendo. Y son, vamos a decirlo, revolucionarios en su campo, en el sentido de ir con esa doctrina, con esos planteamientos, a tratar de convencer a la gente. Fíjate, una Ya muchacha... hay una gran cantidad de gente que anda ahí tocando puertas por todo el país, en Una zonas muchacha- indígenas, porque esos votos en las zonas marginales y excluidas de Costa Rica Pero salen fíjate tan la altos. clase de disciplina que tienen. Una muchacha, no voy a decir ni quién es, ni en qué tipo de relación la conocí, pero muy eficiente en las actividades que realiza, muy normal para conversar cosas corrientes, etcétera. Cometí el error, digamos, de preguntarle por quién había votado. Y me dijo, por Fabricio. Bueno, y entonces me llamó la atención, porque la conozco, y le dije, bueno, pero ¿por qué razón? Y entonces me contestó, no tengo por qué darle ninguna razón. Tengo mis razones internas que no tengo por qué divulgarlas. Esa fue la respuesta. Y me llamó la atención porque es una persona abierta, normal, muy capaz en lo que hace. Bueno, porque es casi un problema de fe. Pero que no es fe. No, es una, sí, ya es fanatismo. Se acerca mucho al fanatismo. No, de acuerdo, pero digamos, hay una definición de que ese es como el escogido de Dios, para ponerlo en esos términos. Sí, así es. Y se lo creen de verdad. Sí, claro. No claro. hay discusión. No hay discusión. No aceptan discusión. Vea, La rechazan de inmediato. en una mesa donde había alguien que es amigo mío de la mesa, se presentó una señora que obviamente tenía, digamos, algún grado de escasez cultural importante y hasta media analfabeta era, y solicitó votar públicamente. Sí. Explicó que le costaba mucho. Entonces la mesa obviamente la atiende como debe ser. Claro. Entonces le pregunta el que estaba dirigiendo la mesa por quién va a votar, y entonces ella dice por Fabricio. Está bien. Fabricio, ¿qué? Le preguntó. Entonces ella no pasó de Fabricio. 3 veces contestó Fabricio, ¿verdad? No pudo decir Alvarado, Sí, pero ni pudo decir el nombre del partido. Entonces los miembros de la mesa le acreditaron el voto a Fabricio Alvarado y al partido, como debe ser también, Sí, respetando claro. la decisión de la señora. Cuando le preguntan sobre a cuál partido va a votar para diputados, la señora se quedó en neutro. Ahí sí que no tenía idea de nada. Le hacen 3 veces la pregunta otra vez, y a la tercera vez que le preguntan, la señora humildemente dice, es que el pastor me dijo que era por Fabricio nada más. Sí. Entonces los miembros de mesa interpretaron que también para diputados el partido de Fabricio, y así le acreditaron el voto. Sí. Pero esto para señalar esa directriz ciega, rígida, disciplinada, El pastor de me dijo. que había que votar por Fabricio sin saber cómo se llamaba el resto, ni el partido, ni el apellido, y era lo que había que hacer. Y fue a hacerlo Sí. con devoción, con entrega, con fe. Con fe profunda, Así es, casada sí. totalmente. Sí. Bueno, esta es la realidad. Bueno, es un caso similar al de esta muchacha, ¿verdad? Que si yo la enfoco prescindiendo del factor puramente religioso, una persona, inclusive yo, en este caso, yo la calificaría de brillante, de agradable, inteligente, capaz, pero donde cayó en el punto, se me olvidó de todo lo demás. Era negro o blanco, punto. Ya Bueno, está. lamentablemente en ese punto de vista, o lamentablemente en esa perspectiva, se está llevando el proceso político nacional a un conglomerado de personas
que actúan disciplinadamente obedeciendo directrices de sus guías espirituales llamados pastores. Sí. Yo creo que este es el problema fundamental y nos lleva a una situación política nueva. Creo que tenemos que aterrizar y acabar con el programa hoy, lamentablemente.